Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que tiene el video sobre si veremos en algún momento a Luke entrenando con Ahsoka R. Sabine, la quinta pregunta más importante en la que tenemos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango así de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros o ver los archivos de estos directos. Y de paso nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón como vemos en pantalla, del cual también los miembros reciben actualizaciones. Y esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, la masterina Pamela Aguilar nos cuestiona: ¿Baylan Skoll y Shin Hati podrían aparecer en Skeleton Crew? Y ojo, sabemos un poco de Skeleton Crew por algunas filtraciones, declaraciones oficiales y también el tráiler para Inmortales de la Celebration. Pero esta serie, Master, sí parece ser su propia cosa en el Filoniverse en los tiempos de la Nueva República, siendo algo así como un Stranger Things o Goonies en el espacio, con 4 protagonistas jóvenes de secundaria y Jude Law como su mentor, y también con todo un misterioso droide como ya vimos, donde sabemos que la tripulación del Skeleton Crew se perderá en la galaxia y buscará regresar a su hogar. Claro, en una de esas puede ser que hasta terminen perdidos en Peridia, Masters. Y eso, claro, sí podría abrir la posibilidad de que Baylan, Shin Hati y Ahsoka vuelvan. Pero creo definitivamente que eso Filoni se lo guardará para Ahsoka temporada 2, que ya está confirmada. Así que personalmente creo que Skeleton Crew se enfocará más en la trama de la Nueva República y también lo que hagan en esos tiempos los remanentes imperiales, dándonos más contexto sobre ellos, conectando también con cosas que vimos sí en Ahsoka 1 y Mandalorian 3, pero esto claro en la galaxia conocida. Así que personalmente veo poco probable que aparezca Shin Hati o Baylan Skoll, porque ellos ya sabemos en el presente que están en la otra galaxia en Peridia. Es así que nuestra segunda pregunta, el miembro del canal y aprendiz Sith Lord Kaelus nos cuestiona: ¿veremos en The Acolyte una mención de Darth Tenebrous o de Darth Malgus? Y yo estoy convencido, Masters, de que veremos alguna referencia a lores del Sith antiguos en esta serie. La pregunta del millón en The Acolyte es: ¿qué tan gorda será esa referencia? De que puede ser una simple mención, una máscara, un escrito, un holocrón o hasta un sable, y ni qué decir de una estatua antigua de los Sith. Vaya, con Darth Malgus, obviamente él estará muerto en los tiempos de The Acolyte porque vivió 3 milenios atrás. Pero con el Bit Tenebrous, la serie se da en unos tiempos similares a cuando él era el maestro de los Sith si consideramos la línea del tiempo de Legends, una que obviamente ya no es canon. Así que este dato, Masters, tampoco quiere decir que él vaya a salir. Vaya, incluso puede ser que él esté muerto en estos tiempos y que se le haga una simple mención o que se le recuerde y nada más. Eso lo veo un tanto más posible, aunque también creo que para guardar el misterio en The Acolyte, de los villanos sabremos muy poco, sobre todo de los Sith y del verdadero titiritero que mueve todo tras bambalinas. Pero incluso algunos rumores y aportes de insiders cuando se hizo esta serie decía que sí veríamos en la serie referencias a lores del Sith antiguos. Así que tomando en cuenta este contexto, sí creo que hay buenas posibilidades de ver alguna referencia divertida hacia los lores del Sith Masters. Y esto puede ser cualquiera. Así que en definitivo sería algo mucho más gordo que el simple holocrón que tenía en sus tiendas de antigüedades Luthen Rael en la serie de Andor, sino en realidad algo mucho más atractivo, porque esto se trata de una serie de protagonistas del lado oscuro haciendo un complot contra los Jedi. Así que las enseñanzas de lores del Sith antiguos serán vitales, y esto por ende nos abre a un mar de referencias de Sith milenarios, no solo con Tenebrous o Malgus, sino con Malak, Revan, Ilus y muchos otros. Es así que nuestra tercera pregunta, el máster, miembro del canal y aprendiz Sith Josué Orlán, él nos cuestiona: ¿los Risk podrían ser una amenaza en el futuro? Y yo personalmente, Masters, por mucho tiempo he creído esto, que puede ser una gran posibilidad de cara al futuro de Star Wars, Masters. Porque no hay que olvidarnos que los Risk son unos alienígenas invasores que vienen por montones, que vienen más allá del espacio salvaje, incluso más allá de las regiones desconocidas de la galaxia. Unos que en las 2 trilogías de novelas de Thrawn han intentado controlar mundos remotos como la propia casa de Thrawn, o también hasta invadir la galaxia conocida tanto en los tiempos de la Guerra de los Clones o en la era imperial, tratando de desestabilizar al gobierno por medio de generales como Jixtus. Y esto siempre ha sido representado por su creador, o sea, Timothy Zahn, como una reinterpretación de los Yuuzhan Vong de Legends, Masters, unos que sabemos que invadieron la galaxia, destruyeron Coruscant y pusieron de rodillas a todos los habitantes de la galaxia, incluso también a la nueva Orden Jedi de Luke mucho después de los tiempos del regreso del Jedi. Y de hecho el propio Zahn ha confirmado de su voz, Masters, que él introdujo a los Risk pensando en una reinterpretación de los Yuuzhan Vong de Legends. Esto claro, con toda la autorización de Lucasfilm.
Y hasta ya sabemos que Dave Filoni quiso meter a los Bong en un arco de Clone Wars que nunca se vio. Así que esta posibilidad de que los Greeks sean una reinterpretación de los Bong y sobre todo una amenaza intergaláctica masiva e invasora, creo que siempre estará latente en el futuro a corto plazo de la saga. Y esto incluso si vamos más allá, podría explicar por qué el emperador Palpatine en la era imperial hizo tantas y tantas armas como los Star Destroyers o múltiples superarmas como las Estrellas de la Muerte para una defensa intergaláctica. Vaya, una invasión de ese calibre podría darle mucho contexto al futuro, incluso a las 3 trilogías de Star Wars, e incluso los Greeks mismos Masters volverse una amenaza latente, ¿por qué no?, en los tiempos de la nueva orden Jedi de Rey, idéntico a como pasó con la nueva orden de Luke en Legends. Esto claro, reinterpretado con otros personajes y con una nueva raza invasora. Así que creo que algo así de una invasión intergaláctica con los Greeks bien podría ser muy interesante en el futuro a corto plazo, y por qué no hasta verlos que provienen de Peridia o algo así, conectando con series del presente como Ahsoka, o películas que lleguen en el futuro a corto plazo conectando con estas novelas de San. Creo, Masters, que hay evidencia más que suficiente de esto. Es así que la cuarta pregunta, el miembro del canal y aprendiz Sith Roberto Madariaga nos cuestiona ¿qué pasaba si 2 Jedi distintos se fijaban en el mismo Padawan para entrenarlo? Y hay que señalar, Masters, que no es que los caballeros Jedi o los maestros incivilizadamente se fueran a pelear por un Padawan para entrenarlo o algo así. Para nada era el estilo de los miembros de la Orden Jedi. So uncivilized. Vaya, normalmente los Jedi mayores decidían con quién se iba a ir el Padawan en cuestión. Pero algunas veces, Masters, el Padawan sí podría ir con la opción más obvia, pero otras veces también nos sorprendían, como cuando el Consejo Jedi y Yoda terminaron dándole un aprendiz a Anakin en la forma de Ahsoka. Esto cuando Skywalker esperaba que fuera otra Padawan de Obi-Wan Kenobi. Y otras veces también, como pasó con Kenobi y Anakin, el maestro lo pedía. Así que había diversas maneras de hacerte de un Padawan. Pero también, como lo vimos detalladamente en la novela Dooku Jedi Perdido, había pruebas de iniciados Jedi con los niños hacia sus 13 años para que los más jóvenes de la orden mostraran sus habilidades en competencias entre ellos, para en estas pruebas atraer a algún maestro Jedi que se interesara en su educación. Así que en esas exhibiciones también los maestros deliberaban o escogían a quienes podían ser sus eventuales Padawan, viendo si tenían conexiones con ellos o no, sobre todo porque también a muchos de ellos los conocían desde niños. Inclusive hay que señalar, Masters, que aunque un cierto Padawan tuviera cierta preferencia por un cierto maestro, como pasó con un adolescente Dooku que jamás pensó que terminaría con el gran maestro Yoda, porque él quería que lo entrenara Yula Braylon, que a la postre sería la maestra de su mejor amigo Saifo Dyas, pues esto nos demuestra pues que los Padawan no siempre terminaban con el maestro que él querían, porque siempre había ciertos Jedi adecuados para cada quien, como fue Yoda el maestro indicado para Dooku. Y ojo, Masters, no era que un maestro fuera exclusivo de un solo Padawan. Claro, en la Orden Jedi siempre operaban en dos, el maestro y el Padawan. Pero también los aprendices continúan su entrenamiento hasta sus pruebas de caballería dentro del templo Jedi en Coruscant, ya sea investigando, meditando o hasta en el dojo de entrenamiento, como hemos visto en diversas escenas con otros Padawans como Ahsoka y muchos otros. Pero también los Padawans tenían influencia de otros mentores Jedi, además de sus respectivos maestros, con los cuales los Padawans podían abiertamente hacer misiones, Masters, como la propia Ahsoka en Clone Wars lo hizo en distintos momentos, no estando solamente con Anakin, sino aprendiendo de Jedi muy diversos como Obi-Wan Kenobi, Plo Koon, Yoda o hasta Teras y Nube. Y lo mismo pasaría con el Dooku adolescente, que sí, claro, tendría un montón de lecciones con Yoda, pero incluso haría misiones y ciertas tareas con Yula Braylon y Saifo Dyas. Así que esto pues también le brindaría la posibilidad a los más jóvenes de la Orden Jedi de aprender no solo con su maestro clásico, sino también con otros mentores, y esto era perfectamente permitido según la misión o tarea en cuestión, Masters, porque los Jedi en esencia siempre buscaban lo mejor para sus Padawans, e incluso si la conexión entre maestro y aprendiz no era buena, había ciertos casos donde había cambio de maestro, así que todo esto nos da contexto. Es así que nuestra pregunta final que titula el video, el Master Lucas Maluf nos cuestiona, ¿en el futuro veremos a Luke entrenando con Ahsoka, con Ezra, Sabine o con Grogu? Y bueno, en el caso del pequeño Grogu, ya vimos que el maestro Luke Skywalker, 5 años después de los eventos del regreso del Jedi, estaba entrenándolo en su recién fundada Academia Jedi en el remoto mundo de Ossus. Esto claro en el libro de Boba Fett, en uno de los mejores episodios de todas las series live action escrito y dirigido por Dave Filoni, donde ahí Grogu decidió seguir su camino no como un Jedi, sino como un mandaloriano sensitivo para volver con Din Djarin dejando a Luke atrás.
Pero lo importante de esto, Masters, es que esto se da previo a la serie Ahsoka, y descubrimos en ese episodio que efectivamente Luke Skywalker y Ahsoka Tano ya tenían cierto tiempo de conocerse porque los dos colaboraron con la Rebelión y la Nueva República como sus agentes. Fuera de que ambos tenían importantes lazos también con la tripulación del fantasma de Rebels. Ahsoka, claro, porque la vimos montones de veces compartiendo el pan con los espectros, y Luke Skywalker, como hemos visto en varias historias, conociendo de primera mano, por ejemplo, a Hera Syndulla, de la cual precisamente este Jedi supo de otros Jedi que había en la Alianza Rebelde, como Kanan Jarrus y su padawan Ezra. Vaya, incluso aún no conocemos el momento mismo de cuando Luke y Ahsoka se conocieron, Masters, pero ya Dave Filoni declaró que tiene una historia al respecto, así que este creador siempre nos podrá sorprender en el futuro con una historia donde se hayan conocido en el pasado, esto pues hacia los tiempos de la Guerra Civil, o donde incluso Luke y Ahsoka en solitario hayan entrenado en los caminos de la Fuerza, o incluso compartido ciertas experiencias de la Fuerza, ¿por qué no hasta los dos viendo a Anakin? Y esto pues podría ser de una forma similar a como Ahsoka Tano le habló sobre su padre Anakin ahí mismo a Luke en Ossus. Así que esta puesta en escena de Dave Filoni en el libro de Boba nos muestra que hay mucho más de lo evidente porque los dos colaboraron en los primeros 5 años de la Nueva República. Y esto nos abre a muchas historias potenciales entre Luke y Ahsoka, tanto contenidos animados, flashbacks, novelas o cómics. Aunque eso sí, Master, sabemos que Ahsoka no se autodefiniría otra vez como Jedi, sino hasta después de hacer las paces con su pasado y convertirse ya en Ahsoka la Blanca en su serie, sobre todo retomando a Sabine Wren como su aprendiz ya estando en la otra galaxia en Peridia. Así que ahí estaba separada de Luke para poder entrenar. Pero esto también nos dice, sobre todo tras el final de la serie de Ahsoka, donde sabemos ahí que también el Jedi Ezra Bridger volvió a la galaxia conocida tras durar perdido casi una década, que ya tenemos casi todas las fichas acomodadas para que 4 Jedi en estos tiempos se conozcan y sobre todo colaboren juntos en las historias de Filoni en los tiempos de la Nueva República. O sea, con ellos me refiero a Sabine, Ahsoka, a Ezra y a Luke. Y en una de esas, Masters, hasta se sume Grogu, que es como de la familia, y también, ¿por qué no?, Jacen Syndulla, el hijo de Hera y Kanan, que sabemos que es sensitivo a la fuerza y que sería un guiño bonito con Kanan, que Ezra Bridger termine siendo su maestro Jedi. Y creo genuinamente, Masters, que esto de verlos juntos entrenando o colaborando como Jedi puede explorarse más quizás hacia el final de Ahsoka temporada 2, una que quizás la veamos hacia el 2025 o 2026, pero sobre todo y con más detalle en la película de Dave Filoni en el conflicto climático de la Nueva República, esto cuando ya vuelva Ahsoka y Sabine de lo que hagan en Peridia en esa misteriosa búsqueda de las deidades de Mortis en la que está Baylan Skoll, una donde ellas dos estarán implicadas, pero sobre todo una película con mucho presupuesto para ver por muchos momentos a un rejuvenecido Luke Skywalker. Por eso yo me decanto que veremos más de esto, sobre todo en una película. Y ojo, sabemos que estos Jedi tienen más o la misma experiencia que Luke, al menos sí Ahsoka o Ezra, Masters. Así que ellos y sus Padawans no necesariamente tienen que formar parte de la academia de entrenamiento de Luke en Ossus, porque en realidad no hay ninguna evidencia en el futuro de que hayan pertenecido a esta. Así que tampoco den por descontado de que ellos vayan a morir en el bombazo que orquestaron las fuerzas oscuras ligadas a Palpatine y a Snoke, con el cual se acabó con el templo de Luke en Ossus, del cual erróneamente Skywalker creyó que esa masacre la había hecho su sobrino Kylo Ren. Vaya, inclusive Ahsoka, Sabine y Ezra podrían haber sobrevivido en la otra galaxia o inclusive a los eventos de la tercera trilogía, pero aún no conocemos cómo, porque siempre pues Star Wars se reinterpreta entre eras. Así que yo en definitivo creo que habrá muchísimos momentos en episodios de series futuras, live action o animadas, o también las próximas películas, por lo menos en los 3, 5 o 7 años, Masters, donde podemos ver compartiendo la escena en concreto a Luke Skywalker de joven, estando al lado de Ahsoka Tano, Sabine Wren, Ezra Bridger y otros agregados Jedi, donde ellos por un lado puedan sí entrenar con el sable, pero también compartir enseñanzas en la fuerza y sobre todo pelear juntos de cara a la gran amenaza que representan los remanentes imperiales y el retorno del gran almirante Thrawn como la máxima amenaza en esta era con los múltiples aliados que tiene en la galaxia conocida. Así que claramente en el Filoniverse, en los tiempos de la Nueva República, ya se están gestando diversos personajes con cosas en común para defender la libertad de la galaxia, como es muy claro con ex rebeldes o ciertos pilotos, al igual que con un montón de mandalorianos o ex cazarrecompensas, y sobre todo varios de estos Jedi o usuarios luminosos Boken Jedi que justamente puedan colaborar juntos para defender a la débil Nueva República en estos años. Y ahí sí, Masters, me parece que vamos a ver sí o sí a un rejuvenecido Luke junto con Ahsoka, Ezra y Sabine, porque ellos serán vitales en la lucha que viene, sobre todo en la cinta o hasta en una de esas las múltiples cintas que pueda tener el heredero de George Lucas. O sea, me refiero al amo del canon, el buen Dave Filoni, Masters. Pero si también te interesa ver si podríamos ver en The Acolyte cómo Yoda se enteró de la regla de los 2 Sith, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.